nuestro avance. Recuerden que el examen parcial es el viernes, ¿no? El examen trata sobre los temas de errores con Polimer Taylor y el siguiente es la resolución numérica de las ecuaciones no lineales de una incógnita, una sola variable, por los diferentes métodos que hemos visto. El examen se llevará a cabo a las 9:15. Va a estar programado, o ya está en realidad programado para esa hora, 9:15 en punto, inicia el examen. Yo voy a colocar la reunión, voy a entrar a la reunión Zoom unos 5 minutos antes para que ustedes ingresen a la reunión. Entonces, a las 9:10, ustedes ingresan a la reunión y luego se van a la plataforma y a las 9:15 en punto inician el examen. Ya van a activar sus cámaras para dar el examen. Bien, continuando con el avance nuestro, vamos a hablar ahora de lo que es una matriz elemental. Esto lo han visto en álgebra lineal, es solo un repaso, ¿no? de lo que ya vieron. Las matrices elementales son aquellas que se obtienen a partir de una matriz de entidad, realizando sobre su fila una única operación elemental. Hay también la versión de realizar sobre las columnas de la identidad las operaciones elementales, pero nosotros acá nos vamos a remitir solo al trabajo sobre fila, es suficiente. Entonces, como están asociadas a las operaciones elementales, las matrices elementales, podemos tener, en lugar de nombrarlas como notación, en vez de nombrarlas con la letra E mayúscula a las matrices elementales, las podemos nombrar con los nombres de las operaciones elementales, pero escritos en mayúscula. Entonces, cuando tengamos la letra mayúscula P con los subíndices J, eso representa la matriz elemental correspondiente a la operación elemental P minúscula y J, que es una permutación de la fila I con la fila J. Si tenemos el nombre M mayúscula y número C, que debe ser diferente de 0, esa es una matriz elemental que corresponde a la multiplicación, a la operación elemental de multiplicar la fila I por el número C, diferente de 0. Si tenemos una A mayúscula y J número C, eso es una matriz elemental que corresponde a la operación elemental de adicionarle a la fila I la fila J multiplicado por el número C. Bien, hay un teorema interesante acá, que es el llamado teorema de la premultiplicación. Ese teorema nos dice lo siguiente: si yo tengo el producto de una matriz elemental por una matriz B, de modo que la elemental esté premultiplicando a esa matriz B, y obviamente B puede ser cualquier matriz que sea compatible en el producto, la premultiplicación por E. Y entonces lo que nos dice el teorema es que en vez de multiplicar las dos matrices para obtener el resultado de E por B, podemos simplemente realizar sobre las filas de B la operación elemental indicada por la matriz elemental B. Entonces, con este teorema sabemos que cada vez que nosotros realicemos una operación elemental sobre una matriz, eso equivale, o ese resultado más bien, se puede obtener también realizando sobre esa matriz la operación elemental indicada por la matriz elemental que la premultiplique. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo acá en el MATLAB. Imaginemos que tenemos la siguiente matriz elemental. Tenemos la E1. E1, que sea nuestra matriz siguiente. Primero colocamos la identidad. Y entonces vamos a hacer la permutación de la fila 1 con la fila 2.
De modo que nuestra matriz elemental es la matriz de permutación de la fila 1 con la fila 2. Entonces aquí va el 0, aquí va el 1, y aquí va el 0, y aquí va el 1. Hemos permutado en la identidad la fila 1 con la fila 2. Entonces, esta es, escribiremos, esta E1 sería entonces en la notación que hace referencia a los nombres de las matrices elementales, sería la P12. La P12. Bien. Ahora tomemos una matriz B cualquiera. Vamos a decir que B es, por ejemplo, esta siguiente matriz. Para que sea compatible en la premultiplicación con B, tiene que tener 3 filas, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, 2, 5, 0, 4, 4, 3. Una primera fila, una segunda fila que sería 1, 2, 0, 5 y 6. Y una última fila que sería entonces 2, 3, 7, 4, 1. Bien, ahí está la matriz B, ¿no? Vamos a hacer ahora el producto. En el MATLAB lo vamos a hacer como producto de E1 por B. E1 por B. Y esa vamos a llamarla una matriz de C. El resultado C lo guardamos ahí. Entonces vamos a ver. Salvamos esto. Vamos a salvar el archivo. Y vamos a correr. Bien, veamos qué resulta acá. Veamos lo que es la matriz C. Aquí tenemos ese resultado. La matriz C, ahí está, fíjense. Lo que resultó en el producto que ha hecho el MATLAB es justamente la operación, ejecutar sobre las filas de B la operación elemental de permutar la fila 1 con la fila 2, ¿no? Fíjense, la fila 1 de la C es 1, 2, 0, 5, 6, que viene a ser la fila 2 de la B, 1, 2, 0, 5, 6. La fila 2 de la C, 1, 5, perdón, 2, 5, 0, 4, 3, 2, 5, 0, 4, 3 es la primera fila de la B. Entonces han cambiado de lugar estas dos filas simplemente en el producto. La tercera fila queda idéntica. Entonces, como vemos, funciona el teorema de la premultiplicación. Yo puedo obtener este producto, no necesitaría multiplicando la matriz B por la matriz elemental, sino realizando sobre las filas de B la operación elemental indicada en la matriz elemental. Eso como primera cosa. Bien, vamos a volver al PDF. Bien, cuando nosotros queremos resolver sistemas de ecuaciones lineales, y más adelante cuando queramos factorizar una matriz, vamos a tener que transformar la matriz en escalonada. Vamos a transformarla en una triangular superior. La matriz se dice que es escalonada cuando se cumplen estas dos condiciones. Si tiene filas nulas la matriz, esta debe encontrarse por debajo de las no nulas.
Fila nula significa todos los coeficientes de la fila son cero, filas no nulas, que significa que por lo menos un coeficiente de la fila es diferente de cero, ¿no? Bien, esta situación prácticamente no va a aparecer en nuestro caso porque nosotros tenemos sistemas de ecuaciones lineales que tengan solución única y son cuadrados, ¿no? Matrices cuadradas. En fin, va a ser poco probable que aparezcan ceros en una fila completa de nuestras matrices. Pero de todas maneras, este es el primer criterio que debe cumplir una matriz para ser escalonada. El segundo criterio resulta de comparar dos filas consecutivas, una debajo de la otra. Entonces, para esas dos filas consecutivas que deben ser no nulas, solo comparamos las filas consecutivas que no son nulas, el primer elemento no nulo de la fila inferior se encuentra a la derecha del primer elemento no nulo de la fila superior, de modo que se va formando el escalón. Bien, las columnas que contienen el primer elemento no nulo de alguna fila son llamados columnas distinguidas o columnas pivote. ¿Por qué columnas pivote? Porque esos son los números que usamos nosotros para la eliminación, ¿no?, en la fila. Y a los elementos que usamos en la eliminación, que usualmente se encuentran en la diagonal principal, se los llama pivote, ¿no? Por eso la columna que lo contiene, ese pivote, se llama columna pivote. Bien, esto no lo vamos a utilizar, pero recordaremos matriz escalonada reducida. La matriz es escalonada reducida cuando cumple la condición de que es primero escalonada y que luego cumple la última condición adicional acá, de que cada fila no nula, su primer elemento no nulo es 1 y es el único no nulo en su columna. Y este obviamente se llama pivote, ese primer elemento no nulo de cada fila no nula. Bien. Vamos ahora a ver inversa de una matriz cuadrada. Si tenemos una matriz A n por n, se dice que X también n por n es una inversa de A si se cumplen estos dos productos. A por X se debe dar la identidad con el mismo número de filas y columnas que A, y X por A también debe dar la identidad con el mismo número de filas y columnas que A. Bien, si se cumple uno de los dos productos para nuestras matrices cuadradas, el otro también se cumple. Entonces basta con verificar uno de estos dos productos. Podemos verificar A por X igual a identidad o X por A igual a identidad. Entonces, cuando buscamos la inversa de una matriz, podríamos pensar que estamos queriendo resolver este sistema de ecuaciones lineales que resultaría en A por X igual a identidad. Solo que son varios sistemas porque las columnas, o sea, no hay una sola columna en X, casi no hay n columnas en X, ¿no? Entonces eso correspondería a resolver n sistemas de ecuaciones lineales, como veremos más adelante. Ahora, una propiedad interesante es que si existe inversa de A, entonces es siempre única, y por lo tanto la notamos A a la menos 1. Entonces la matriz X, que es la inversa de A, resulta que es única y se la puede anotar con el nombre de A elevado a la menos 1. Ahora, otra propiedad es que yo tengo un producto de matrices invertibles, todas tienen inversa, A1, A2, A sub K. El producto también tiene inversa, y su inversa es el producto de las matrices inversa en el orden inverso. Eso dice esta propiedad importante. Ahora, ¿cuáles serían matrices cuadradas que tienen inversa? En base a la definición ya podemos ir calculando algunas, ¿no? Fíjense, si yo multiplico la identidad por la identidad, me da la identidad. Entonces, se cumple este criterio. Cuando yo multiplico A por su inversa, me da la identidad, ¿no? Cuando yo tengo ese producto de A por una matriz que da resultado inversa, entonces esa matriz es la inversa de la otra. Cada una de ellas se puede considerar la inversa de la otra, ¿no? Por lo siguiente. Fíjense, yo sé que otra propiedad en el álgebra lineal que ustedes vieron, la inversa de A, si le sacamos otra vez la inversa, vuelvo a tener la matriz original A, ¿no? Entonces, la inversa de la inversa es la matriz original A. Quiere decir que si yo
tengo dos inversas aplicadas simultáneamente a una matriz, me quedo con la matriz original. Bien. Entonces, cada una de estas es la inversa de la otra cuando el producto da la identidad. Entonces, si el producto de las dos identidades da la identidad, entonces cada una de las identidades es la inversa de la otra. Entonces, ya sabemos que todas las matrices de identidades tienen inversa, y su inversa es ella misma. La P y J. Bien, imaginemos que nosotros multiplicamos la P y J por la P y J. Eso equivale a la P y J, que es matriz elemental, realizarle otra vez la permutación de la fila I con la fila J, ¿no? Si yo hice una permutación y la deshago, volviendo a ejecutarla, cambio fila 1 con fila 2, por ejemplo, ¿no? Y luego vuelvo a cambiar fila 1 con fila 2, retorno a la identidad, ¿no? Entonces, el producto de una permutación por ella misma es la identidad. Por lo tanto, todas las permutaciones tienen inversa y se trata de ella misma, que como son simétricas las permutaciones, podemos decir que es igual a su traspuesta en la permutación. Pero coincide con ella misma. Ahora pensemos en la multiplicación de la fila I por el número C. Esa es una matriz elemental con M mayúscula. Bien, si yo multiplico la fila I por 1 sobre C en la matriz M y C, o sea, en una matriz que partió de la identidad y resultó multiplicada por su fila I por el número C, y ahora vuelvo a dividir su misma fila I por el número C, entonces vuelvo a la identidad, ¿no? Lo que significa que estas dos matrices elementales, MI1 sobre C y MIC, son una la inversa de la otra. Por lo tanto, estamos viendo que las matrices elementales de multiplicación tienen inversa, y su inversa es aquella que resulta de multiplicar la misma fila por el recíproco del número. Por eso es que en la multiplicación se exige que el número sea distinto de 0 para que todas estas matrices elementales de multiplicación sí tengan inversa, ¿no? Entonces aquí estamos dando las fórmulas para calcular las inversas de las matrices elementales. Finalmente, si tenemos la matriz elemental que se obtiene a partir de la identidad, obviamente, adicionándole a la fila I la fila J multiplicada por el número C, y luego a esa matriz le aplico la operación elemental de adicionarle a la misma fila I la fila J, pero por menos C, o sea, le resto el número que sume, entonces retorno a la identidad. Pero realizar operación elemental sobre la matriz equivale a premultiplicarla por la correspondiente matriz elemental. Entonces aquí aparece el producto AIJ menos C por AIJC, que da la identidad, ¿no? Significa que estas dos matrices, AIJ menos C y AIJC, son una la inversa de la otra. Y de modo que AIJC tiene inversa. Y su inversa es igual a AIJ menos C. O sea, adicionarle a la misma fila I, la fila J, pero ahora multiplicado por el opuesto del número. Entonces, con esto vemos que todas las matrices elementales tienen inversa. Entonces, si resumimos lo que vimos hasta aquí, matrices cuadradas que tienen inversa son todas las identidades y ahora todas las matrices elementales. Pero si todas las matrices tienen elementales, y yo sé que el producto de matrices que tienen inversa tiene también inversa y sé calcular su inversa, entonces todo producto de matrices elementales tendrá inversa. Y se va a obtener su inversa ejecutando el producto de las inversas de las matrices elementales en el orden inverso. Bien, con eso llegamos a la conclusión de que las únicas matrices cuadradas que tienen inversa son las que se pueden expresar como producto de matrices elementales. Si tenemos, por ejemplo, una matriz B cuadrada n por n, entonces yo sé que puedo transformarla a escalón reducida, a una única escalón reducida. Sabemos nosotros que eso es cierto porque este es un teorema del álgebra en línea. Toda matriz B como esta
no necesariamente cuadrada, aunque aquí nos restringiremos nosotros a las matrices cuadradas, puede siempre llevarse al formato escalonado reducido, realizando operaciones mentales sobre sus filas. Bien, entonces ahora pensando que B es una matriz cuadrada, vemos que si el resultado de la escalón reducida es la identidad, entonces ¿qué sucede? Fíjense, si esto queda en la identidad, reducimos B a la identidad, entonces este producto podríamos llamarlo la matriz E total. Entonces la matriz E total por B es igual a la identidad. Por lo tanto, por definición de inversa, esta matriz E total es la inversa de B. Esa matriz E total, que es el producto de las matrices elementales que se aplicaron a B, es la inversa de B. Ahora, si la escalón reducida es diferente de la identidad, entonces este producto de E total por B no da la identidad y por lo tanto todo lo que multiplica acá E total a B no viene a ser la inversa de B. Y entonces concluimos que B no tiene inversa. Bien, esa es la manera en que ustedes han procesado el cálculo de las inversas en álgebra lineal, ¿no? Esto de acá nos lleva al siguiente esquema de cálculo. O sea, nos dan una matriz A y queremos calcular su inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos A ampliada con la identidad, con el mismo número de columnas que A. Y entonces, sobre esa matriz ampliada, comenzamos a realizar operaciones elementales con la intencionalidad de llevar a escalón reducida a esta matriz que queda en el lado izquierdo. Acá, el tamaño. Bien. Entonces, cuando nosotros terminamos, o cuando más bien terminamos el proceso cuando esta matriz que quedó en el lado izquierdo ya está en el formato escalonado reducida. Ya la llevamos la matriz A al formato escalonado reducida, ¿no? Y entonces, lo que puede ser la inversa de A es la matriz que quedó en el lado derecho. Esta es la potencial matriz inversa de A. Solo será su inversa si la escalonada reducida es igual a la identidad. Si la escalonada reducida queda igual a la identidad, entonces yo confirmo que A tiene inversa y es el producto de esa matriz elemental directamente. Caso en que la escalonada reducida fuese diferente a la identidad, entonces decimos que la matriz A no tiene inversa. Así era como ustedes calculaban las inversas de cualquier matriz. Ahora vamos a ver otro enfoque. Vamos a ir con la definición. Vamos a anotar de nuevo X a la inversa de A. Entonces, A por X tiene que ser igual a la identidad. Sabemos nosotros que cuando se multiplica una matriz por otra, el resultado, que es la identidad, sus columnas se obtienen como combinaciones lineales de las columnas de la X, de la siguiente manera. A multiplicado por la primer columna de la inversa es igual a la primer columna de la identidad. Y su 1 es la primer columna de la identidad. A por la segunda columna de la inversa es igual a la segunda columna de la identidad. A por la enésima columna de la inversa es igual a la enésima columna de la identidad. Y entonces aquí aparecen n sistemas de ecuaciones lineales, porque fíjense, las columnas x1, x2 y xn son columnas, ¿no? Y entonces aquí tengo matriz de coeficiente A por una columna igual a una columna conocida. Entonces con el primer sistema yo calcularía, resolviendo como ecuaciones lineales, calcularía la primera columna de la inversa.
Si me voy al segundo sistema, lo resuelvo, obtengo, ¿qué cosa? La segunda columna de la inversa de A. Si voy al último sistema y resuelvo, obtengo la última columna de la inversa. Si no me interesa más que la segunda columna, por ejemplo, de la inversa, entonces solo resuelvo el segundo sistema, ¿no? Calcularía ahí la segunda columna. Entonces esto es interesante porque el cálculo no se hace completo, sino de la inversa, sino que se hace columna por columna. Entonces uno puede estar interesado algunas veces en solo una columna o solo un coeficiente de la inversa. Entonces en ese caso uno busca en qué columna está el coeficiente y resuelve el sistema de esa columna solamente y ubica su coeficiente que le interesa de la inversa. Entonces es bien flexible esta manera de ver el cálculo de la inversa. Y tienen, fíjense acá, una situación interesante. Todos los sistemas que tenemos que resolver para calcular cada una de las columnas de la inversa tienen la misma matriz de coeficiente. Lo que varían simplemente son los términos independientes, que son obviamente las diferentes columnas que tienen la identidad, ¿no? Que todas las conocemos. Bien, esa propiedad nos va a servir, o sea, este hecho de que tengamos varios sistemas de ecuaciones lineales con la misma matriz de coeficiente, es la que inspira este nuevo método de resolver sistemas de ecuaciones lineales, que se basa en lo que llamamos factorización LU de una matriz cuadrada. Es decir, lo que queremos hacer ahora es factorizar una matriz A como producto de L por U, donde L es una matriz triangular inferior y U es una triangular superior. Recuerden las definiciones triangulares. U es una triangular superior. ¿Qué significa eso? Es matriz cuadrada en primer lugar y segundo, que todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal son iguales a 0. Esa es una triangular superior. Mientras que la L, que es una triangular inferior, cumple con la condición, primero, ser matriz cuadrada y segundo, todos los coeficientes por encima de la diagonal son iguales a 0. Entonces, esos formatos son interesantes para nosotros. Triangular inferior, triangular superior. Entonces, ¿cómo es que vamos a encontrar la L y la U de modo que su producto reproduzca la matriz A? Transformamos la matriz A primero en una triangular superior utilizando solamente operaciones de adición. Aquí estamos amarrados a utilizar únicamente operaciones de adición para lograr la factorización de la matriz. No podemos utilizar ni operaciones de permutación ni operaciones de multiplicación. Solo se pueden utilizar en la factorización de la matriz A operaciones de adición. Entonces, todas estas operaciones elementales que estamos realizando sobre las filas de A tienen que ser de adición. Y entonces conseguimos nosotros obtener la triangular superior U. Ahora, si yo despejo A, como todas las matrices elementales de adición tienen inversa, entonces puedo obtener su inversa multiplicando las inversas en el orden inverso, ¿no? Y A resulta ser igual al producto de las matrices elementales inversa en el orden inverso. Ese producto multiplica a U. Entonces, ese producto debe ser la matriz L que estamos buscando, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, vamos a aclarar eso. Cuando yo tengo la matriz A y realizo operaciones elementales para la transformación de A en U, entonces yo lo que estoy haciendo es trabajar sobre los coeficientes por debajo de la diagonal. Estoy eliminando los coeficientes por debajo de la diagonal, ¿no? Con esas operaciones. Entonces voy a operar en el triángulo inferior solamente. Voy a operar en el triángulo inferior para llevar de la matriz A para llevarla a 1. Bien. Ahora,
esas operaciones A sub y J que han sido realizadas por números C sub K, digamos, en cada posición del triángulo inferior de U, tienen su correspondiente operación inversa, que genera la matriz elemental inversa, ¿no? Que es A y J, la misma posición en el triángulo inferior, pero ahora usando el opuesto del número, ¿no? Entonces, este producto de matrices elementales inversa, este es a la menos 1, este es a la menos 1, este es a la menos 1, ¿no? Aquí fíjense, la L es todo esto, son las inversas en orden inverso de las matrices elementales B que hemos utilizado para transformar A en 1. Entonces aquí faltó el menos 1 de todas ellas. Como son las operaciones inversas, entonces, fíjense, partimos de la identidad, todo acá es 0, y en la diagonal tenemos los 1, ¿no? Los 1. Y ahora estamos haciendo operaciones en las posiciones de fila y columna del triángulo inferior. Estamos alterando esta posición. Había 0 y aquí estamos cambiándolos por otros números, ¿no? Que resultan de estos opuestos. Menos C sub K van a ir por acá. Entonces, cuando termine el proceso, este es la matriz L. El producto de las matrices elementales corresponden a haber trabajado la identidad realizando operaciones elementales sobre su triángulo por debajo de la diagonal, ¿no? Entonces aquí ya no aparecen ceros, sino que aparecen los números opuestos de lo que usé en la transformación de A en triangular superior. Entonces es muy fácil la factorización. Fíjense, vamos a ejemplificar acá. Si tenemos una matriz B, como está acá, entonces comienzo a realizar las operaciones elementales sobre el triángulo inferior para hacer ceros todos ellos, ¿no? Aquí lo consigo, fíjense. Aquí yo tengo todo el triángulo inferior, está con 0. Entonces esta es la 1, esta es la matriz U, ya tengo la U. Al mismo tiempo, yo debo realizar las operaciones elementales de adición sobre la identidad. Y entonces, fíjense, el número C1 que utilicé en la posición 2,1, debo llevarlo a la posición 2,1 en la identidad, acá, reemplazo ese 0 por este menos C1. No el C1 mismo, sino su opuesto, ¿no? Entonces, si yo realizo una operación de adición para llevar B a U, como esta, adiciono la fila 2, la fila 1 por el número C1, entonces en la L, directamente en la posición 2,1, aparece el número opuesto, menos C1. Si luego realicé la operación A31 por C2, entonces aparece en la posición 3,1. Fíjense la notación de la adición. Por eso yo le digo que tienen que conocer esa notación. Directamente me está diciendo cómo yo lleno la L. En la misma posición de fila y columna que indica la adición, llevo el opuesto del número, menos C2. La última operación elemental de adición que ejecuté para transformar B en U fue adicionarle a la fila 3, la fila 2, multiplicada por el número C3, ¿no? Entonces el opuesto de C3 va a la misma posición que indica la operación elemental de adición. Fila 3, columna 2. Y ya está. Al mismo tiempo que yo estoy construyendo la U, estoy construyendo la L también. Entonces es muy simple la factorización. Pero recuerden, solo operaciones de adición. No metan ni multiplicaciones ni permutaciones porque ahí alteran la factorización. Aquí hay un ejemplo concreto. Fíjense, tenemos esta matriz A, adiciono a la fila 2, la fila 1, multiplicado por menos 2. Entonces me queda menos 2 más 2, 0, menos 2 por 0, 0 me queda 1,
Menos 2 por menos 1 queda 2, más 0 queda 2. La otra fila no se altera, menos 1, 2. Y en la L, fíjense ustedes, aquí era la identidad, y entonces estoy yo, aquí hay un error en el PDF, tiene que ser, aquí tiene que ser 1, no es 3, es 1. Es 1 porque no se toca. En la construcción de la L partimos de la identidad y no se tocan sus unos de la identidad, solo se están cambiando los ceros que habían acá por estos números, que vienen a ser los opuestos de los números de la adición, ¿no? Entonces, el menos 2, su opuesto, que viene a ser 2, viene a la posición 2, 1. Y ahí se construye la L, ¿no? Luego adicionamos a la fila 3 la 1 multiplicada por 1. Entonces, 1 menos 1 da 0. 1 por 0, 0 más, perdón, 1 por, a ver, aquí está, perdón. Aquí es 1 por 0, 0 más 1, más menos 1 queda en menos 1 más bien. Y 1 por menos 1 es menos 1. Déjenme ver, adición a la fila aquí, ¿no? Menos 1 por 1 queda menos 1 más 2 queda el 1, está bien. 0 menos 1 queda el menos 1 y menos 1, y 1 menos 1 queda el 0, está perfecto. Entonces usé 1 acá y la adición era A3, 1. Entonces ese 1 viene a la posición 3, 1. Pero no el 1, sino su opuesto, el opuesto de ese número. Y ya estoy construyendo la L, ¿no? La última operación de adición es adicional a la fila 3, la 2 multiplicada por 1. Inmediatamente el opuesto del 1 va a la posición 3, 2. Y acá queda la U. Entonces, 1 por 1, 1 menos 1 queda el 0. 1 por 2, 2 más 1 queda el 3. Entonces, esta es la U y aquí quedó la L. Corrigiendo en el PDF este 3, aquí es 1 nomás. Aquí es 1. Ahí está el 1. Entonces, muy fácil la factorización. A medida que uno hace las operaciones elementales de adición para llevar la matriz que nos dan a la U, inmediatamente se está llenando ya el triángulo inferior de la identidad con los números opuestos de las adiciones en su fila y columna indicado por los subíndices de las adiciones, y tenemos entonces ya llena la L también. Y entonces ustedes pueden verificar que L por U da la matriz A, queda factorizada la matriz. Ahora, podemos aplicar la factorización de la matriz para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Quiero resolver el sistema A por X igual a B. Quiero resolver el sistema A por X igual a B. Entonces, el primer paso es factorizar la matriz de coeficientes. Entonces, fíjense que este es un método directo también, porque hay que realizar operaciones elementales para transformar la A en U, y también aparece la L, ¿no? Entonces hay operaciones elementales solo que son solo de adición, y el método, la ventaja que tiene es que no toca para nada en los términos dependientes. Es un método directo que solo transforma la matriz de coeficientes. Solo transforma la matriz de coeficientes. La matriz de términos independientes queda inalterada. Entonces, L por U por X igual a B, queda el nuevo sistema. Y por asociatividad del producto, yo puedo escribir L por la matriz U por X, que es de incógnita porque X no se conoce, que podemos llamar Y a U por X. Y entonces tendríamos el sistema que resolvemos primero, sería L por Y igual a B, donde esta matriz coeficiente la conozco, estos no son términos independientes que estaban al comienzo,